que acaba de ocurrir el 22 de noviembre es uno de los golpes más fuertes a la legalidad y al Estado de Derecho en México, y no podemos dejarlo pasar. Cuando nuestro presidente desde su campaña presidencial decía no robar, no mentir, no traicionar, estamos de acuerdo. Y ahora todo eso se pone en duda. Hay 4 conceptos que son muy importantes de establecer. 1, gobierno abierto. 2, transparencia. 3, rendición de cuentas. Y 4, los contrapesos. Y es precisamente el control parlamentario una de las funciones más importantes de un parlamento serio en cualquier lugar del mundo. Aparte de representar, legislar y asignar presupuesto, es ese control parlamentario. Sobre el acuerdo emitido, que verdaderamente es una afrenta, se encienden focos rojos muy delicados. Por ejemplo, Diego Valadez publicó ayer un artículo en donde comenta cómo en algunos lugares, como en Estados Unidos, mediante acuerdos, y aquí está Eduardo Borges, quien ha designado esto como un galimatías, es una forma para darle la vuelta al tema constitucional. Y en Estados Unidos se hace a través de órdenes ejecutivas, ya han tenido más de 14,000. En México, con todo y que hemos tenido autoritarismo en algunos momentos, esto no se había dado en las dimensiones que acabamos de ver. Comentemos sobre el acuerdo. El acuerdo ya fue explicado por Josefina y por Francisco. Trata de fundamentar, pero no funda ni motiva. Y son 2 aspectos, interés público y seguridad nacional. Y eso no es una improvisación, tiene que estar debidamente fundado y motivado. Los artículos de los cuales se extrae el supuesto acuerdo no define legalmente qué es el proyecto de interés público ni seguridad nacional, ni le da facultades para establecer la reserva de información del ejercicio del gasto público en proyectos que impulsa el gobierno federal, ni instruye ni da facultades para exentar la observancia y aplicación de la ley. ¿Cómo afecta la transparencia desde el ámbito jurídico? La emisión y la aplicación de este decreto vulnera la división de poderes como eje de pesos y contrapesos, vulnera las atribuciones del poder legislativo. Y como se ha dicho ya, la transparencia fundamentada en el acceso a información tiene 2 aspectos muy importantes, el derecho constitucional y el derecho humano. Repasos. 1, el artículo 6º, que ya se comentó, que es el de acceso a la información. Claramente en su fracción primera establece que para reservar la información tiene que fundarse y motivarse. Hay que recordar que hay 3 tipos de información. 1, la pública, que es casi el 100%. 2, la reservada, que es temporal. Y 3, la confidencial, que tiene que tener fundamentos muy claros para poder proceder. Y así, si uno sigue repasando el artículo 6º de la Carta Magna, la propia fracción 6ª establece que las leyes van a determinar estas características de cuánto se van a hacer excepciones. Y la fracción 7ª claramente establece que la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso se va a sancionar en los términos de la ley. Entonces, violenta el artículo 6º de la Constitución. Segunda violentación, el artículo 134 de la propia Constitución. En su primer párrafo, establece con toda claridad que los recursos económicos de que disponga la Federación se administran con 5 características. 1, eficiencia. 2, eficacia. 3, economía. 4, transparencia. Y 5, honradez. 34, establece que todas las adjudicaciones se van a llevar a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, y esto es una flagrante violación al artículo 134. Eso en la Carta Magna. Veamos un tercer aspecto que también está violentado, que es la ley federal de transparencia y acceso a la información. Y en este instrumento normativo se establece con toda claridad cómo es que se debe de proceder. Entonces aquí hay una flagrante violentación. Ahora, ¿por qué el derecho a la información es un derecho y un mecanismo para combatir la corrupción?
porque eso es lo que se ha puesto de relieve en las dos intervenciones anteriores, pues tanto Naciones Unidas como la Corte Interamericana como la OCDE establecen con toda claridad el concepto de dominio público de la información como un bien público común. Y la UNESCO, desde hace tiempo, Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura, ha venido promoviendo, y hay documentos internacionales que México ha firmado y que están por encima de la Carta Magna en jerarquía de normas. Y en 2002 se produjo la Carta de Santo Domingo por el libre acceso a la información pública. El presidente seguramente lleva prisa, y entre la ocurrencia y la perversión se está moviendo esto. Y trata de mencionar el tema de seguridad nacional. Seguridad nacional no es un concepto etéreo, abstracto, para poder improvisar. Y la propia ley de la materia establece que hay un control legislativo. Y ese control legislativo, cito el artículo 56, en materia de seguridad nacional, señala que las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional están sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal por conducto de una comisión bicameral. Y la misma ley, a continuación, y el tiempo no nos da para ver tanto detalle, el artículo 57 desarrolla en el instrumento normativo aludido cómo es que estas circunstancias se tienen que desarrollar. ¿Alguien diría, esto está mal hecho? Sí, está mal hecho, pero está bien hecho para poder tener impactos muy negativos. Atenta contra derechos. ¿Quién en 5 días va a hacer una evaluación del artículo 134 con los 5 atributos para poder emitir una opinión interna en el Ejecutivo Federal? Y luego la afirmativa ficta, que señala pues, que si no se pone el no, automáticamente está el sí. Aquí esto va a afectar a 2 tipos de personas. Uno, los servidores públicos, que tienen un dilema entre cumplir la ley o hacerle caso al presidente. Y todos, al asumir un cargo público, protestemos guardar y hacer guardar la cuestión política del país y las leyes que de ella emanan. Sí entendemos que probablemente aquí hay un tema sensible de las Fuerzas Armadas, a las que aprovecho para hacer un gran reconocimiento. Pero las Fuerzas Armadas no están acostumbradas a la rendición de cuentas. Y esta comodidad de hacer las cosas a su manera no nos ayuda. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la corrupción? La transparencia. Y por eso nosotros creemos que esto se puede combatir y al menos identificamos 5 instrumentos de combate. Primero, la acción de inconstitucionalidad a la que ya se hizo referencia. Segundo, la controversia constitucional. Tercero, los amparos. Cuarto, el amicus curiae, que no se había mencionado, pero que son instrumentos normativos que pueden existir de amigos de la Corte y de los tribunales para poder tener mejores condiciones. Y quinto, el poder tener otros impulsos por situaciones ya mencionadas el día de hoy, como es el caso del INAI, y mi gran reconocimiento a Josefina Román y al INAI, en donde coincido al 100% en lo que nos acaban de expresar en las presentaciones. Nosotros no podemos dejar pasar esta circunstancia. Está probado que en México el 80% de la corrupción está entre obra pública y compras. Si esto no cuida la obra pública y las compras solamente por un decreto pésimamente expuesto por el presidente de la República, por las razones que sean, los propios servidores públicos van a estar sujetos a vulnerabilidad futura, sobre todo el día que deje el actual presidente el cargo. Y lo mismo a los privados, porque los privados que ejecuten obras y que no están dentro de la normatividad también tendrán responsabilidades. Y hay un tercer sector, que es el resto de la sociedad y de los poderes públicos, que por supuesto no podemos dejar pasar esta circunstancia. En suma, es inconstitucional, es ilegal, atenta contra el Estado de Derecho, promueve el Estado de Chueco, la corrupción, la opacidad, y no está en el mejor interés del país. El primer personaje que debe cumplir de manera ejemplar y predicar frente a todos los mexicanos es el señor presidente de la República. Este documento parece de República Bananera, perdón la expresión, pero sí es una vergüenza el poder permitirlo. Y nosotros,
que tenemos la función de control parlamentario, haremos nuestra tarea. Celebro esta convocatoria y agradezco la invitación. Un abrazo.